Ok. Sí, no le. Bueno, perfecto. Bueno, he hecho una sesión un poquito más comprimida de la vez anterior, porque la vez anterior casi que pasa las 10 de la noche y creo que fue un exceso. Y la idea aquí era como pensar un poco el arte latinoamericano, y a mí me interesaba particularmente por el hecho de que en los últimos años, en la última década de hecho, se ha empezado a reescribir el arte latinoamericano, ¿no? El concepto de arte latinoamericano es un concepto muy complejo, ¿no? Y hay que entenderlo antes que como una categoría descriptiva, geográfica. Es necesario entenderlo como una suerte de artefacto político, en el sentido de que el concepto de lo latinoamericano ha jugado siempre un papel estratégico en la configuración del discurso internacional, tanto local como internacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel y qué rol ha jugado el concepto de lo latinoamericano y en qué momento, ¿no? En los años 60, por ejemplo, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, América Latina era un espacio estratégico dentro de la lucha por la hegemonía ideológica, digamos, entre capitalismo y marxismo. Las alianzas que se generaron entre un programa como la Alianza para el Progreso, que era como que el frente de avanzada cultural que impulsaba a Estados Unidos con los gobiernos latinoamericanos para poner en marcha una suerte de programa desarrollista en varios países del continente, dio como resultado una serie de eventos que fueron las Bienales Americanas. Esas Bienales Americanas, que tenían un modelo muy distinto al de la Bienal de Sao Paulo, que había nacido una década y media antes, la Bienal de Sao Paulo, que además de alguna manera replicaba la idea de la Bienal de Venecia, que era una suerte de foco internacionalista donde coincidían una serie de actualidades, digamos, ¿no? Y que en un solo centro irradiaban hacia todo el resto. Era claramente distinta a este nuevo modelo de las Bienales Americanas, en las cuales una serie de eventos se iban dando en diferentes ciudades del continente como si fuera una especie de escalada. La primera Bienal Americana se dio en Argentina, en Córdoba, una alianza entre las industrias Kaiser, que promocionó, digamos, en 1964 la primera Bienal de Córdoba. Aquí en Perú, en el año 66, se organizó la primera Bienal de Lima. Fue organizada por el Instituto de Arte Contemporáneo, el IAC, la Asociación Cultural Jueves. Mencionando esto es que en ese momento la idea del arte era un arma de la Guerra Fría. Lo que estaba en juego era de qué manera, por ejemplo, Estados Unidos podía generar un tipo de alianza que beneficie naturalmente el programa económico-político que ellos estaban poniendo en marcha, pero al mismo tiempo que detenga el avance de discursos socialistas. Era un juego muy estratégico, ¿no? Y era muy interesante ver cómo el latinoamericano se configuró de una particular manera en ese momento. En los años 70, por ejemplo, la discusión sobre la identidad fue lo más importante. El primer encuentro de críticos latinoamericanos se dio en Quito en el año 70. Luego en el año 75 se dio en Austin otro encuentro que fue coordinado por Damián Bayón, al cual fue Juan Hacha, Marta Traba, Fernando de Cislo, los críticos más importantes de América Latina, a discutir si había una identidad latinoamericana, si era posible hablar de una identidad latinoamericana, ¿no? Y si era además que esta identidad estuviera desarraigada, estuviera desembarazada de las demandas imperiales, de las demandas hegemónicas, monopólicas de los centros metropolitanos del arte. Así es como nace además la primera Bienal Latinoamericana en Sao Paulo, que es la primera y la única que se genera en el continente en el 68. En esa Bienal, que fue altamente polémica porque lo que estaba ocurriendo era que Sao Paulo dejaba de ser esta suerte de foco internacional global, que nunca lo fue, o sea, en términos globales nunca fue global, realmente era eurocéntrico, para intentar construir una suerte de imagen, ¿no? de la región. Fue polémica porque luego de eso hubo una suerte de decisión, un quiebre, ¿no? entre la gente que dirigía la Bienal y se decidió que la Bienal no podía tener una dirección latinoamericana, pero eso da cuenta más o menos de
del giro que estaba teniendo el discurso latinoamericano, esa cosa identitaria. En los años 80, en los años finales de la Guerra Fría, digamos, nuevamente la idea de Latinoamérica empieza a cubrir un papel distinto, pero esta vez asociado a la necesidad de reescribir, digamos, el concepto del tercer mundo, que es un concepto que está utilizándose de manera muy enfática en los discursos internacionales, y de qué manera era posible, por ejemplo, pensar una suerte de alianza de la periferia global, una suerte de alianza entre los varios terceros mundos que existen, y así es como nace la Bienal de La Habana en el año 84, impulsada por Gerardo Mosquera, Gillian Yanes, que fundan un espacio, una bienal, la única bienal en un país socialista, que intentaba pensar un discurso internacional fuera del centro, fuera de Europa, digamos, fuera de Norteamérica, y que vincula África, Medio Oriente, Asia y América Latina. Era una cosa absolutamente novedosa, inédita, en ningún otro momento se había ocurrido algo así, y de hecho la Bienal de La Habana es la primera experiencia que articula una imagen global del mundo, ¿no? O sea, y ahora mismo, este año de hecho, la revista Cerol publicó un volumen gigantesco dedicado a la Bienal de La Habana y a pensar cómo desde La Habana se había reescrito la idea misma de globalidad, ¿no? Solamente que nadie se había dado cuenta. O sea, nadie en el mundo hegemónico se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en La Habana. Entonces es interesante, y yo lo traigo a colación porque lo que está ocurriendo ahora en los últimos 10 años, 15 años en América Latina es justamente el mismo proceso. De qué manera en contextos marginales han ocurrido experiencias de globalidad, de construcción crítica, de narrativas internacionalistas, digamos, que pasaron desapercibidas, pero que están alterando las geografías, que están alterando el mapa de lo que se entiende como el arte internacional, el arte latinoamericano y todo eso, ¿no? En los años 90, ya después del fin de la Guerra Fría, lo que ocurrió es que la discusión en torno a la identidad quedó de lado y empezó a hablarse de la necesidad o de la urgencia del concepto de diferencia, ¿no? De hecho hay un texto ejemplar de Gerardo Mosquera en mitad de los 90 que se llama Goodbye Identidad, Vuelve con Diferencia, del arte latinoamericano al arte desde América Latina, ¿no? Cuestionando un poco la idea de lo latinoamericano como adjetivo, intentando inscribir por otro lado la idea de América Latina como un conjunto de espacios diferenciados, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el concepto de América Latina es un concepto político, es un concepto que performa un cuerpo, es decir, cuando se utiliza la América Latina como concepto, no se está escribiendo algo, sino se está inscribiendo un modo de leer, un modo de pensar, un modo de construir. Y yo creo que partiendo de eso han empezado a ocurrir varias otras cosas, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido en América Latina en términos políticos es importante. Después de los años 60, sobre todo, cuando en América Latina ocurren una serie de dictaduras militares que luego además están vinculadas a través del Plan Cóndor, que era un operativo dirigido desde Estados Unidos con el apoyo de los gobiernos militares en los distintos países que básicamente fueron una máquina de asesinato y de aniquilamiento de lo que en ese momento se consideraban las fuerzas antagonistas, disidentes, críticas, y bueno, eso además, eso de alguna manera es el paisaje sobre el cual los artistas producen, generan, responden. Quería comenzar con esta pieza, que es una pieza que a mí me encanta, Eduardo Costa, que es un artista argentino. Esta pieza la hace para una exposición que organiza Athena Tacho Spears, que es una crítica norteamericana, en una exposición en el año 70, y es simplemente un texto, ¿no? Que dice: a piece that is essentially the same as a piece made by any of the first conceptual artists, dated 2 years earlier than the original and signed by somebody else. Y lo quería mostrar porque de alguna manera lo que esta pieza trae a colación tiene que ver por un lado con la cuestión de la historia, es decir, cómo se ha construido la historia, la idea por ejemplo del arte conceptual
que ahora mismo es un espacio de debate muy rico y muy productivo en el campo latinoamericano, internacional en general, como el arte conceptual, por ejemplo, había sido construido desde una determinada manera, desde un conjunto determinado de interlocutores, cronistas, narradores, que habían situado los orígenes en espacios geográficos metropolitanos como Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Y que en los últimos años, muchos de ustedes han tenido oportunidad de ver los últimos libros que se han publicado sobre compilaciones, sobre arte conceptual o lo que sea, pero es muy interesante como, por ejemplo, ahora los orígenes del arte conceptual global en realidad se ubican en América Latina a través de experiencias como algunas les voy a mostrar aquí, pero para que esa inversión se dé, o sea, para que Joseph Kosuth deje de ser el padre del arte conceptual global, digamos, han tenido que ocurrir muchas cosas, han tenido que pasar, han tenido que ocurrir muchas investigaciones, muchos debates. Y de alguna manera lo que Eduardo Costa estaba tempranamente poniendo de relieve aquí es de dónde se escriben las historias y de alguna manera también la urgencia de subvertir, de desmitificar, de cuestionar, de robar, de apropiarse, de traicionar las historias tal como habían sido escritas, ¿no? Es también interesante, por ejemplo, cómo algunos artistas argentinos, por ejemplo, en ese momento inicial de los años 70, se rehúsan también a utilizar estas categorías que estaban siendo empleadas en los contextos del norte para nombrar sus prácticas, ¿no? Y bueno, aquí esa es una obra que bueno, ahora es bastante importante en la discusión historiográfica por el tipo de cuestionamiento que hace al discurso anglosajón. Es básicamente Juan Pablo Renzi criticando y diciendo de que lo que está haciendo su grupo de artistas en Rosario y en Buenos Aires, que son una serie de experiencias desmaterializadas, que son, no sé si conocen un poco lo que es la experiencia de la vanguardia argentina, pero en los años 60 hubo de la mano de Jorge Romero Bress y de varios artistas muy activos, hay una serie de experiencias críticas que rompen con el espacio galerístico, que cuestionan los formatos, los sistemas de representación tradicionales y en ese momento son nominados como artistas conceptuales y bueno, lo que plantea Juan Pablo Renzi en esta pieza, que no lo voy a leer, solamente una referencia, es la necesidad de cuestionar ese tipo de conceptos, ¿no? Y antes de pasar a las imágenes quería pensar, por ejemplo, las palabras, los nombres, las categorías que usamos al momento de hablar del arte, ¿no? Porque son categorías que están siendo disputadas permanentemente, no son conceptos fijos, los términos tienen un valor performativo, en eso quiero insistir mucho, no son cuestiones que describen, son cuestiones que performan. Entonces, por ejemplo, cuando Juan Hacha acuña el concepto de no objetualismo al estar en México para intentar hablar de prácticas efímeras, no solamente está hablando de un arte que no tiene forma de objeto, que son happenings, ambientaciones, lo que sea, sino que está intentando escribir un concepto local, de alguna manera del sur, que pueda articular una genealogía distinta, ¿no? Por ejemplo, Oscar Mazota en Argentina acuña el concepto de desmaterialización, intentando jarrarlo de todo el debate editorial ruso de los años 20 y 30, al mismo tiempo que Lucy Lippard, que es como la gran teórica del arte conceptual norteamericano, acuña el concepto de desmaterialización en Estados Unidos en un artículo, pero la genealogía es distinta. Eduardo Vigo, por ejemplo, hablaba de estética revulsiva para hablar de sus prácticas. En los grupos no hablaba de performances, sino de montaje de momentos plásticos. Alejandro Jodorowsky, que es un artista chileno que vive en México mucho tiempo, hablaba de efímeros para esta suerte de experiencias teatrales absolutamente confrontacionales que ellos generaban en ese momento. Entonces, bueno, quiero solamente dejar flotando los conceptos porque los conceptos son importantes, ¿no? La manera en la cual se denominan las prácticas son importantes. Y esta exposición en particular, Global Conceptualisms, que es una exposición que organizó Luis Kamitzer, Rachel Weisz y Jane Farber en el Queens Museum en el año 99, fue otro de los momentos en los cuales se permitió cuestionar
los discursos hegemónicos centrales, ¿no?, de lo que en ese momento era arte conceptual. Yo creo que esta exposición, de hecho, es una de las que abre la posibilidad de pensar que hubieron centros de los cuales irradió las estéticas y propone, en cambio, la posibilidad de pensar que hubieron múltiples orígenes simultáneos y descentralizados en muchos lugares del mundo. Esta exposición, que fue duramente criticada y muy cuestionada porque los norteamericanos la tomaron como una afrenta, que ellos, bueno, que era una especie de proyecto que les quitaba la bandera de ser los dueños del arte conceptual, o los que fundaron, los que lo originaron. ¿Dónde queda? El Queens Museum en Nueva York, en Queens, en Nueva York, y bueno, se hizo ese catálogo gigantesco, que además era un museo provincial, no sé si están en Queens, pero es un museo chiquito que no tiene la presencia que pueden tener los museos en Manhattan, por ejemplo, o incluso en Brooklyn. Era un museo pequeño, pero de esa provincia museística, digamos, fue posible articular una cosa que alteró todo el mapa, ¿no? Gracias a esta exposición luego se han podido hacer muestras como, por ejemplo, Beyond Geometry, que hizo Lindsay Levansky en el LACMA en el año 2004, que era un proyecto de releer la geometría desde los múltiples orígenes, recuperando cosas de Asia, recuperando cosas de América Latina, cosas de Europa del Este, por ejemplo, que ocurrían al mismo tiempo o incluso antes de la abstracción geométrica europea, ¿no? O proyectos como Global Feminism, por ejemplo, hace 4 años, que también intentó leer la irrupción del concepto feminista en el arte desde múltiples geografías. Entonces, desde el 99 en adelante hay otro momento en términos de cómo se construyen las historias, cómo se articula la historiografía y la demanda, ¿no?, en torno a desde dónde se cuenta, ¿no? Entonces, yo voy a mostrar aquí una suerte de constelación muy dispersa, pero que marca algunos puntos importantes para pensar lo que se puede llamar la contemporaneidad crítica del arte de eso que llamamos América Latina. Entonces, uno de los énfasis que quería hacer, por ejemplo, es la manera en la cual, por ejemplo, se cuestiona los sistemas de representación que hasta ese momento eran entendidos como el soporte artístico, ¿no? Por un lado, saliendo del soporte físico, tangible, digamos, de los materiales que son considerados nobles, y desplazándolos al acto, a la acción, a lo efímero, a la cosa deleznable, anodina, hasta cierto punto tonta, como por ejemplo aquí Alberto Greco con el proyecto Vivo Dito, es un artista argentino, en el cual él simplemente señalaba a las personas en las calles con círculos diciendo que lo que él señalaba era la obra, era una suerte de ironía, crítica, digamos, ¿no? Hasta cierto punto uno podría leerlo como generar una suerte de escultura viva, pero no era tal, era mucho más complejo, era una suerte de desmitificación, ¿no?, del acto mismo de crear, la misma idea de la autoría, de los soportes. Entonces él iba con su tiza marcando, además hacía carteles, había como una gama muy variada de formas de operar, ¿no? David Lamelas, por ejemplo, que es otro artista distinto del Greco, pero también argentino, que en el año 68, por ejemplo, también trabaja de esta manera. Bueno, Lamelas es un artista muy, muy importante ahora. En ese momento, bueno, es una de sus piezas del 68, él también hace mucho trabajo en lo que se puede, en cierto momento se llamó tautológico, como por ejemplo filmar un determinado material y proyectar la filmación sobre ese material, una suerte de reflexión sobre el soporte, pero también sobre la trascendencia, ¿no? Hay una suerte de crítica muy fuerte sobre aquello que debe ser el arte, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento en muchos lugares del mundo es justamente una crítica fuerte a la idea de originalidad, ¿no? De que el arte en realidad tiene que estar vinculado a una suerte de proceso creativo derivado de la inspiración o del genio, digamos, y en cambio se desplaza a una suerte de componente contextual que lo que intenta es más bien enfatizar ciertas cuestiones de lo cotidiano. Eduardo Antonio Vigo, que vamos a ver algunas cosas más de él luego,
Por ejemplo, en Argentina, también en el 68, transmite un mensaje por radio donde dice que de pronto se hace un señalamiento de este manojo, ¿no? La serie ese es el inicio de una serie de varios otros señalamientos donde lo que hace Antonio Vigo es simplemente marcar el lugar, ¿no? Entonces, en realidad el semáforo no ha sido alterado, la altura es tal cual, es como está ubicado en una calle de La Plata, solamente que el artista lo señala, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera también debería remitirnos al gesto del champiano del ready-made, que todos seguramente conocen, que tiene que ver con la descontextualización de un objeto y la posibilidad de que, digamos, el solo movimiento de ese elemento deshabitúe nuestra percepción, pero también el concepto tradicional que tenemos de arte, ¿no? Entonces, la idea misma de los señalamientos, por ejemplo, se radicaliza. También otro artista argentino, Carboni, en una exposición que se realiza en la sala del Ditela, cuando en el año 68, en una exposición que se llamó justamente Experiencia 68, que fue muy polémica y que terminó además con la ruptura de los artistas, con la renuncia, digamos, de los artistas al espacio del Ditela, presenta esta obra que se llama La Familia Obrera, donde él contrata a un trabajador, a su esposa y a sus hijos para que descansen sentados sobre el pedestal durante el tiempo de la exposición. De hecho, si uno lo ve incluso con ojos contemporáneos, parece ser un antecedente directo de la obra de Santiago Sierra, que seguramente conocen, que es este artista español que se caracteriza por contratar gente para hacer una serie de trabajos bastante abusivos hasta cierto punto, intentando señalar un poco cómo funcionan las relaciones económicas en el mundo. Y bueno, lo que ocurre aquí con esta pieza de Oscar Boni, que ha sido varias veces replicada, incluso hasta vuelto a hacer, ¿no?, en términos físicos, performáticos, es un señalamiento justamente de las condiciones laborales, ¿no?, en ese momento, ¿no? Si bien Oscar Boni no pertenece al grupo más radicalizado de artistas argentinos que luego se vinculan con la vanguardia política y hacen una serie de gestos como Tucumán Arte, por ejemplo, que es también ahora otra experiencia muy muy importante que ocurre cuando los artistas abandonan el campo del arte y se vinculan con una serie de trabajadores para realizar una protesta por las condiciones económicas en Tucumán. Si bien Oscar Boni no pertenece a ese grupo, lo que está ocurriendo aquí es un desplazamiento, ¿no?, en términos del objeto que debe ser el arte, ¿no? Y además también un componente vital, ¿no?, que está claramente reafirmado, ¿no? Entonces, bueno, y esto yo se lo mostré la vez pasada, que era una pieza de Luis Arias Vera del año 65, donde él pone un cartel que se titula, o que dice simplemente "Ay, el chino de la esquina", con flechas amarillas que salen de la casa y que dirigen a las personas a una tienda, a una esquina que estaba dirigida, digamos, una tienda que pertenecía a una familia de inmigrantes chinos, a su familia. Entonces era una obra que básicamente señalaba por un lado la migración, pero también por otro convertir el desplazamiento de la persona en la obra, ¿no? Es como otro tipo, digamos, de operación, pero muy similar. Para mí es como un tipo de forma de disolver, digamos, la experiencia del objeto, ¿no?, al acto mismo, muy, muy notable. Bueno, eso es simplemente el plano. Y esta pieza que yo no sé si la puse la vez pasada, pero que es muy importante, y ahora, bueno, el Museo de Arte ya la ha mostrado un par de veces, pero hasta hace 5 o 6 años atrás probablemente creo que era totalmente desconocida. Es una obra de Emilio Hernández del año 70, donde él utiliza una fotografía cenital del centro de Lima y borra el Museo de Arte, que era también una suerte de crítica, digamos, a la institucionalidad artística. Entonces, digamos, el abanico de cosas que están pasando justamente hace ver claramente que lo que está en juego es los modos de hacer, los modos de producir, ¿no?, dónde se ubica, desde dónde es posible pensar que algo
puede ser artístico o no. Digamos, yo lo estoy haciendo como, estoy intentando ser como más o menos sintético, porque digamos, el trasfondo político que hay dentro de estas cosas es como muchísimo más complejo, pero quiero ir como más o menos rápido, porque me interesa ver también estrategias, que es otra de las cosas que este conjunto de imágenes se puede destacar, ¿no? Antonio Caro, en Colombia, por ejemplo, apropiaciones de íconos que pertenecen al contexto norteamericano y que son como invertidos, subvertidos, parodiados directamente, o aquí también utilizando la idea de Coca-Cola, por Cildo Meireles, que es un artista brasileño que ahora es bastante importante, utilizando la serigrafía para inscribir mensajes en la botella de Coca-Cola. Digamos, esto no es una obra en la cual él compra las botellas y las muestra en un museo. O sea, lo que hacía él era, las botellas que están en circulación de la tienda, él aplicaba estos textos, los inscribía sobre el mismo soporte de la botella, y es la botella que se devuelve a la circulación. O sea, era la manera en la cual un mensaje podía escapar al control de la censura, digamos, de la represión, y llegar y comunicar y expandirse, ¿no? El título, además, Inserciones en circuitos ideológicos, no es casual, ¿no? Era una manera de responder a la dictadura. Aquí debería haber otra obra, creo que se me pasó. Bueno, hay otra pieza de Cildo Meireles que me encanta a mí también, que son billetes, cruceros, digamos, que están impresas con un sello que dice quién mató a Herzog, que era un periodista que había sido asesinado en ese momento, o bueno, que estaba desaparecido en plena dictadura, y lo que hace Cildo, y lo que hace Cildo es imprimir las imágenes sobre los billetes que circulan. Entonces era una manera de aprovechar estos elementos que están permanentemente fluyendo, digamos, en el comercio, para introducir un contenido crítico muy claro. Kamitzer, por ejemplo, también, Leftover, que es una pieza del año 70, que es una alusión a la violencia política también. Ligia Clark, y aquí me parece importante también marcar un momento distinto, una constelación distinta, en torno al lugar del cuerpo, ¿no? Hay una cosa ahí que cambia radicalmente en el arte de los años 50 y 60, con todo lo que había ocurrido antes, y tiene que ver con colocar la experiencia sensorial, colocar incluso la transformación que ocurre en el acto de hacer en el plano principal de la operación artística, ¿no? Es una pieza muy temprana de Ligia Clark de los años 50, de Ligia Clark, que seguramente conocen, que se llama Caminando, que es como caminando, o caminante también, donde ella simplemente con una tira blanca pegada por los bordes como si fuera una cinta de Moebius, se dispone a cortar toda la tira, y digamos, es una suerte de corte que podría ser infinito, porque la cinta de Moebius es muy finita por la manera en la cual está doblada, y lo que ella propone es simplemente cortar hasta el punto en el cual el borde, digamos, sea tan fino que ya no permita el paso de la propia tijera, ¿no? Y es una pieza que ella ubica en la experiencia, no es un objeto, es una suerte de situación, ¿no? Y es importante porque ocurre allí un desplazamiento, ¿no?, del arte, una suerte de punto de conexión del arte con otros ámbitos, ¿no? Lentamente Ligia Clark se va a alejar de lo que se puede llamar el campo oficial para acercarse a lo que ella llamaba la terapéutica, que tiene que ver con una suerte de experiencia sensorial subjetiva en la cual hay una suerte de cambio, de conmoción en los cuerpos a través del intercambio. Por ejemplo, esta pieza que se llama Baba Antropofágica, del año 73, donde distintas personas
que se colocaban un hilo en la boca, lo iban sacando y lo iban depositando sobre el cuerpo de la persona. Entonces, a medida que el hilo de colores iba saliendo, la baba, naturalmente, que la saliva, digamos, que estaba compuesta o que estaba adherida al hilo, iba generando una suerte de capa, ¿no? Una suerte de membrana muy particular que se iba mezclando, ¿no? Eso generaba una suerte de textura, ¿no? Entonces, era como construir la situación, que el cuerpo se deje afectar por la situación, que los cuerpos que están ahí sean alterados por lo que está ocurriendo y que fluya algo distinto. Es una especie de situación que está desplazada al campo energético casi, ¿no? Pero es muy interesante porque para Ligia Clark el arte tenía esta condición sanadora, reparadora, digamos, subjetiva, no sé si emocional es la palabra, pero subjetiva sin duda, ¿no? De hecho hay un fragmento de Ligia Clark que después puedo leer, que es muy interesante, cómo ella describe esta obra, ¿no? Cuando se la manda a su amigo Elio Tisica. Eran experimentos en realidad, eran como cosas que estaban ocurriendo de manera más o menos marginal, pero que estaban intentando replantear el lugar que podía ocupar el arte en el espacio social. También Ligia, digamos, llevando un poco más allá la idea misma de la terapia o de la experiencia sensorial, empieza a generar que eran como sesiones de clínica con distintas personas que pueden ir desde coleccionistas, críticos de arte, hasta personas, cualquier persona, digamos, donde ella depositaba, donde ella generaba como esta suerte de objetos con texturas, con colores, con sonidos, con espesores distintos, que los frotaba sobre el cuerpo de la gente, ¿no? Entonces era una suerte de situación en la cual, digamos, la persona no compraba nada, pero se tenía que someter a la experiencia, digamos, lo que ocurría ahí era la experiencia, ¿no? Y lo que le interesaba a Ligia también era como, ella inventa una serie de conceptos que tienen que ver con, ella bueno, estaba como más o menos vinculadas al psicoanálisis inicialmente, y luego se vincula con Gilles Deleuze y con Félix Guattari, que eran como dos de los filósofos más importantes del siglo XX, franceses, que proponen una reelaboración radical, crítica del concepto psicoanalítico lacaniano, planteando una suerte de línea nueva que tiene que ver con el esquizoanálisis y con una suerte de terapia que va para otro lugar. Y bueno, no voy a entrar a eso, pero lo que voy es que lo que está intentando plantearse aquí es una especie de experiencia sensorial nueva que reestructura lo que ella llamaba el self, que es como que no es el yo lacaniano, sino es otra cosa, ¿no? Como que las capas de uno, ¿no? Entonces inventó una serie de conceptos, como por ejemplo la fantasmática, para ella sacarse los hilos de la boca con la baba en esta baba antropomórfica, en un intento de liberar la fantasmática del cuerpo. Entonces, digamos que ahí había como un intento de operar, ¿no? en lo subjetivo. Esta es una cosa que debería haber estado antes, porque es una pieza temprana de Ligia Clark, de los años 50, son Los Bichos, que no sé si alguna vez los han visto, pero inicialmente eran como esculturas, son esculturas de metal con uniones que deberían ser como manipuladas, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Era una suerte de organismo vivo que está para ser manipulado, ¿no? Eso empieza en los años 50, cuando además Ligia era parte del movimiento concreto y luego del movimiento neoconcreto, con gente como Elio Tisica, por ejemplo, o Ligia Pape, bueno, era un grupo muy grande de artistas que ahora son como muy reconocidos y han tenido como innumerables exposiciones retrospectivas en todo el mundo. Pero bueno, digamos, de esta obra inicial, que hablaba de una organicidad muy particular, de una urgencia táctil, sensorial, Ligia se desplaza hacia este otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta pieza que se llama Diálogos Ojos, ¿no? Diálogos Óculos, que eran también piezas para ser usadas, ¿no? Que eran como, o como esta otra pieza que creo que aquí no tengo foto, que eran como muñequeras, pero que estaban unidas. Entonces era como la necesidad de experimentar con el otro, con el cuerpo. La idea misma del roce del cuerpo era importante.
Bueno, aquí por ejemplo, dice o yo, o el yo o el tú, ¿no? Serie ropa, cuerpo, ropa, que también es como intentar inventar dispositivos que obliguen al cuerpo a vincularse con el otro, ¿no? Y hay ahí una reflexión política, digamos, importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo se construye el sujeto, cómo se construye la subjetividad, ¿no? O sea, digamos, si uno lo piensa, eso que somos es siempre un efecto de los otros en uno, ¿no? Es esa suerte de reverberación que los otros cuerpos operan, ¿no? Entonces, la necesidad de pensar que uno es siempre, digamos, un efecto del otro, creo que estaba como muy presente, y además va a estar muy presente en gran parte de la filosofía que va a transformar todo el pensamiento del último siglo, ¿no? Y yo creo que Gilles Deleuze, y no es casual que Gilles Deleuze y que Félix Guattari hayan estado tan cerca de Ligia, también Sueli Rollin, por ejemplo, que es una psicoanalista brasileña muy importante, y que ahora, bueno, estamos seguramente en la crítica, porque ese cuestionamiento, digamos, del yo, de esa entidad, esa noción de identidad cerrada, circunscrita en sí misma, que nace con la modernidad, digamos, se quiebra justamente en ese momento, ¿no? Entonces, ese quiebre, que es un quiebre que si bien ocurre en términos teóricos, también ocurre en términos sensibles, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que la obra de Ligia Clark es una de esas manifestaciones muy tempranas de esa transformación radical en los modos de pensar al sujeto. De hecho, aquí yo quería mostrar un fragmento de un video de ella, porque sí, me parece que vale muchísimo la pena. Vamos a ver si ojalá funciona en el corte. Que es solamente un fragmento, que es un video del año 73, que se llama El mundo de Ligia Clark, que lo filmó su hijo, y donde ella de alguna manera pone en juego los conceptos que están en su obra. Várias vezes em vários locais diferentes. Em Paris, eu fui com
meu trabalho, dizendo fora é subdesenvolvida, pornografia, isso não é nada, ou de subir em esculturas de ferro, bateram no ferro fazendo som, isso tal de protesto. Agora, você acha que aquele americano, quando lançou protesto, quando fez barulhos perturbando a sua experiência, aquela atitude dele você sentiu como? Era uma atitude em reação à sua arte, como uma inovação, era um medo diante do novo, ou era ainda muito radical, assim, em conceitos já muito estruturados sobre arte? Não foi um americano, a reação foi na França, e todos os problemas que você propôs, eu acho todos válidos. É porque é uma coisa que não tem categoria, é uma expressão que eu considero ainda na fronteira entre a patologia, entre arte. Tem também o problema da tradição, da cultura europeia muito grande. Tudo isso eu acho que entrou. E também o temperamento cartesiano do francês, que reage muito contra certo tipo de expressão. Embora haja um problema muito curioso, é que a França, quando acha que um artista tem valor, eles querem o artista lá, simplificam a vida do artista, propõem trabalho ao artista, mas é evidente que o público reage de qualquer maneira. Você, quer dar algum depoimento? Eu cheguei a discussão intensamente aquela rede de relatos, entende? Para mim, vamos dizer, não sei, era um desprendimento, entende? Que não era de mim, era dela para mim. Eu agarrado nela. Você sente o trabalho
que vocês estão tendo uma quebra de categoria e de rótulos dentro da própria psicologia, como nós estamos tendo na arte. Exatamente, eu acho que é daí que eu falei naquele encontro. Eu acho que nós estamos justamente dentro da psicologia descobrindo isso, viu? Que a gente tem que ter uma abertura maior. E eu acho que está um momento, eu acho que isso no mundo inteiro, em que parece que há um encontro de conhecimentos e de enfoques que de repente as coisas estão se encontrando. Y lo que me interesaba era enfatizar esa manera en la cual, digamos, desde un cuerpo se pasa a una suerte de composición del cuerpo, ¿no? Como si hubiera una especie de devenir de un sujeto hacia una multiplicidad, ¿no? La idea, la urgencia de descentrar, ¿no?
esta suerte de cosa única, ¿no? Y pasar a una suerte de experimento, ¿no? Como el arte en realidad empieza a ser un laboratorio de experimentación subjetiva, sexual, política, ética, y a partir de ahí es posible habitar otros espacios, otros cuerpos, ¿no? Que son cosas que, por ejemplo, se pueden retomar, y de hecho hay varios artistas que un poco recuperan esa suerte de componente sensorial muy fuerte, ¿no? Que el trabajo de Ligia y el trabajo de Elio Itisica marcan en el contexto brasileño, pero yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel global también, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Neto, que es un artista reciente, brasileño, que es más o menos conocido, es una pieza que me encanta, que se llama Los Humanoides. Bueno, aquí están 100 personas, ¿no? Pero son piezas que están hechas para introducirse en estos cuerpos y estar allí. Están hechas con poliestireno y hechas con un material como muy flexible y muy blando, ¿no? Y lo que es la obra en realidad es la experiencia corporal de uno con estos objetos, ¿no? Y además con los orificios, porque tiene orificios para que la mano entre, para que la mano salga, y es como todo una suerte de situación, digamos, ¿no? Del cuerpo es afectado, es el tacto, digamos, ¿no? La sensibilidad, ¿no? La que opera, más que la visión, ¿no? Los ojos, o incluso la cosa racional, ¿no? Elio Itisica, que también, digamos, Elio es una figura importantísima, y yo creo que hoy por hoy debe ser el artista latinoamericano más importante, después de las grandes exposiciones que le han hecho, con la última retrospectiva que le hicieron en la Tate, pero no necesariamente, o sea, es importante sí por las muestras, pero ha sido decisivo en las maneras en las cuales el arte se ha convertido en una cosa distinta de sí misma, ¿no? Él es carioca, él trabajaba mucho, bueno, él fue parte del movimiento concreto inicialmente y luego con el movimiento no concreto, estuvo trabajando mucho con una suerte de arte geométrico móvil, se quiere decir así, los esquemas iniciales. Alguna vez incluso aquí cuando se presentó la colección de la Fundación Cisneros se vieron algunos esquemas de Itisica, y él luego vira hacia una suerte de componente carnavalesco en la cual sus obras se convierten como que ¿cómo lo puedo decir? Como si fueran, no son trajes, son como elementos para usar que están totalmente vinculados con los carnavales de Río, como el Morro de Mangueira en particular, porque eran cosas que él hacía para el carnaval, para ser usadas. Esto se llama los parangolés, que ahora son famosísimos, pero los parangolés eran elementos súper deleznables, súper precarios en su materialidad, y que cobraban vida a través de la acción, ¿no? Entonces es como muy bonito porque Itisica además generaba situaciones, ¿no? No eran como que obras que tenían que estar en un museo, ¿no? De hecho él más de una vez ha sido como sumamente provocador, ¿no? Por ejemplo, llevar a una compañía de danza del Morro de Mangueira vestidos con sus parangolés e intentar meterlos en el Museo de Arte Moderno. No sé si alguna vez han estado en Río, si tienen una idea de cómo son los carnavales, y además la diferencia de clase que hay también ahora es distinta, pero en los 60, pero digamos la marginalidad hasta cierto punto, ¿no? Y la condición precaria, ¿no? En la cual esto ocurría era como muy fuerte, ¿no? Y era además un statement personal. Acá, por ejemplo, elegí esta imagen, hay muchísimos parangolés, pero esta imagen me parece muy interesante porque tiene una frase que dice incorporo la revuelta, ¿no? Que significa incorporo la revuelta, ¿no? Como encarno la revuelta, o como encarno la subversión, que es un poco el sentido del trabajo de Itisica. Luego, bueno, regresó a Nueva York, hace una serie de otras piezas, desde instalaciones muy grandes, la serie de Cosmococas, que tienen mucho que ver también con la coca, con el consumo de coca, que eran como, además piezas psicodélicas, con proyecciones múltiples en espacios como para echarse, altamente sexualizados, y además él dice que era homosexual, y gran parte de su trabajo, nunca su trabajo ha sido leído en clave sexual, política, escasamente ha sido leído desde ese lugar, pero si uno lo ve desde ese lugar, su trabajo tiene toda una dimensión absolutamente nueva, que yo imagino que en los próximos años
va a ponerse en manifiesto porque no es posible, digamos, que eso pase sin discutirse. Y quería pasar un segundo video, ese es más cortito, pero igual me parece importante si no conocen Oiticica porque realmente es impresionante. Esta es una pieza de Almeida, que era un colaborador de Oiticica en muchas piezas. Si lo reinicio. ¿Escuchan bien? Sí, ¿no? Bueno, sí. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. Vamos passear nas veredas no alto do meu amor. Eso con los bólides. Cordilheira sobre o asfalto. Y eso son los paradores. Na realidade, essa seção de obras é para fazer inteligível o que eu sou. Eu passo a me conhecer através do que eu faço. Porque na realidade eu não sei o que eu sou. E se é a intenção, eu não posso saber. Se eu já soubesse que seriam essas coisas, elas já não seriam mais intenção. Elas são intenção.
disposições simples e gerais, não ainda completadas. Situações a serem vividas. Entonces, Helio y Ligia. A invenção ela imune à fruição. A invenção ela propõe uma outra invenção. Ela é a condição do que o Nietzsche chamava do artista trágico. Bueno, Una pregunta. sí. ¿Por qué insisten tanto con la bolsa plástica? ¿Por qué él insiste? Pues yo creo que tiene que hay como varios. Creo que por ejemplo el concepto de los camaleones funciona un poco en su trabajo, ¿no? Más que la bolsa es como un soporte que pueda cubrirte y que pueda generarte capas, ¿no? La idea misma de la máscara, de la posibilidad de tener otro rostro, ¿no? Y la idea de mutar, de mutante, ¿no? O sea, era un concepto que estaba como muy presente, ¿no?
eso también tiene mucho que ver con, digamos, con toda la construcción, con toda la efervescencia que estaba ocurriendo en ese momento. Y otro concepto que, por ejemplo, él enfatiza tiene que ver con la incorporación, ¿no? Dice incorporar, ¿no? La incorporación, incorporar el cuerpo a la obra, incorporar la obra al cuerpo, ¿no? Y que no haya división, es como esta posibilidad, ¿no?, de que estén fundidas, ¿no? Pensando también la idea de la máscara, hay, por ejemplo, un conjunto distinto de experiencias críticas que ocurren un poco después. Esto, por ejemplo, es una pieza de Mario Bustamante, que era parte del colectivo No Grupo mexicano, que trabajó en México a finales de los años 70, inicio de los 80 hasta el 82, donde naturalmente hay una ironía y una subversión muy fuerte con respecto, por un lado, a los valores artísticos occidentales, ¿no?, como Mona Lisa, digamos, y la idea misma de esta mujer representada, ¿no?, pero por otro lado también con respecto a la primacía masculina, a la preponderancia masculina dentro de la historia, dentro de la representación como tal, ¿no?, esta suerte de construcción fálica, patriarcal de la cultura, de la historia, que es en realidad la que hemos heredado, ¿no?, que es profundamente violenta y segregadora. En México también, por ejemplo, pensaba en la serie de retratos de Lourdes Grobet, donde ella hace registros de lucha libre, todo lo que es esta especie de subcultura de la lucha libre en México, ¿no?, pero con el componente político, digamos, que tienen estas imágenes, ¿no?, de esta mujer enmascarada, alimentando, digamos, al niño, ¿no? Que articula una genealogía que tampoco está absolutamente nada discutida, ¿no?, que tiene que ver con toda la cuestión de género y sexo dentro de la historia del arte latinoamericano, ¿no?, que es absolutamente inexistente, ¿no? No existe una sola exposición que haya intentado pensar el término a nivel regional, no existen estudios prácticamente, y recién en los últimos 3 o 4 años han empezado a surgir, ¿no?, como que una suerte de focos, de interés, de debate, que de hecho ahora mismo en MOLA, Cecilia Fajardo Gil está organizando una exposición que se llama Radical Woman, sobre los años 60 y 80 en América Latina, que va a ser en el año 2014 en Los Ángeles, pero es como la primera iniciativa, prácticamente no existen antecedentes. Maribel Marmolejo también, por ejemplo, hizo los 80s, Caleña, esa es una acción que hace en Bogotá, utilizando toallas higiénicas. Aquí falta una foto, pero bueno. Igual esto es parte de la historia absolutamente periférica e invisible del arte, que se llama América Latina. La Lleva del Apocalipsis, que es uno de los colectivos más importantes de arte en Chile, en los años de la dictadura, por ejemplo. Lemebel y Casas, dos homosexuales que utilizan justamente el cuerpo marica para reivindicar una crítica, no solamente a la manera en la cual la represión estaba operando en el contexto chileno, sino además la manera en la cual las políticas de derechos humanos tenían un componente todavía homofóbico, ¿no? Como por ejemplo la demanda de desaparecidos no incluían a todos los desaparecidos, o no eran capaces de reconocer la diferencia sexual de esos cuerpos, ¿no? Bueno, aquí no estoy mostrando sus piezas más fuertes, digamos, pero esta, por ejemplo, que se llama Las Dos Fridas, es una, creo que lo alude más o menos, ¿no?, una suerte de parodia, digamos, esta especie de ícono, además del exotismo del arte latinoamericano, ¿no? Con un elemento que yo creo que en el momento en el cual es hecho tiene una particular relevancia, ¿no?, la transfusión de sangre, en un momento en el cual la crisis del HIV-Sida estaba teniendo un impacto muy fuerte en América Latina, pero ellos tienen muchísimas otras acciones, como por ejemplo La Conquista de América, que es una pieza del año 89, cuando ellos hacen una acción en la Comisión de Derechos Humanos en Santiago de Chile, y donde ellos, sobre un mapa de América Latina que estaba cubierto de vidrios de botella rotos y desperdigados encima del mapa, bailan la cueca, que es un baile que utilizaban las viudas de los desaparecidos en Chile para bailar. Es un baile de ador, la cueca, es un baile nacional, digamos, chileno, y que las viudas bailaban en solitario, intentando señalar la ausencia de su pareja, no era una manera de hacer evidente la desaparición.
y que ellos bailan, los homosexuales bailando sobre vidrio roto, que además va marcando el mapa de América Latina de rojo, al tiempo que es un cuestionamiento en torno a cómo ciertos discursos militantes feministas, por ejemplo, estaban administrando la cuestión de la desaparición, ¿no? No incorporando otros cuerpos, otros deseos, otros placeres. Esta y otras piezas se van a exhibir en una muestra en el Reina Sofía en unas 2 semanas y media, una muestra que estoy curando sobre los años 80, que intenta recuperar toda esta historia absolutamente ignorada en los años 80. Inicio de los 80, por ejemplo, también Eduardo Kac, que luego sería famoso por su trabajo, pero Eduardo Kac era parte de un colectivo en Río de Janeiro que intentaron intersectar literatura experimental, poesía y pornografía, construyendo o generando un grupo de arte porno, el gang dentro de un movimiento de arte porno que era muchísimo más grande, y el gang era un grupo que hacía trabajo de ocupación de espacios públicos, intentando, digamos, devolver la dimensión erótica y sexual de los cuerpos, ¿no? A través, además de recitar poesías, de hacer acciones, no sé si tengo más cosas, por ejemplo, también escribía, naturalmente. Aquí, por ejemplo, dice: sin poder no se vive con placer, o sin tesão no se faz revolución, que significa sin tirar no se vive con placer, o sin excitación no se puede hacer la revolución. Que era además un componente crítico en torno a cómo ciertos discursos ortodoxos entendían la idea de revolución, esa idea casi heroica de la militancia, digamos, pero que estaban absolutamente desexualizadas y que no tenían ningún componente sexual o de género dentro de su discurso. Dentro de esa crítica, digamos, también en los grandes discursos, esta es una pieza que me parece particularmente interesante de Francisco Mariotti, del año 84, que se llama Marx canta y baila para usted la Internacional. Es una pieza muy simpática, es una pieza en cerámica, donde la figurita, digamos, es como una suerte de caja, una cajita donde estas muñequitas bailan. Entonces lo que suena es como el sonido de la cajita musical, ¿no? No sé si aquí puedo meter ese disco, voy a intentar, porque justo esta pieza nunca se había exhibido, la exhibimos en el año 2009 en Alemania, y para esta exhibición hicimos un pequeño videito de la pieza en funcionamiento, solamente vamos a usar 10 segundos porque es suficiente para que se den una idea de lo que es la obra. Es una pieza que Francisco Mariotti hace en Suiza, cuando se muda después del fin de la experiencia con el grupo Walgo. A ver si funciona. Como para irse a dormir. Entonces, bueno, además representa porque es una pieza que prácticamente no se conoce. Bueno, el trabajo de Mariotti está también absolutamente provisto de mayor análisis. Otra de las maneras en las cuales, por ejemplo, se produjo una producción crítica muy importante es a través de los formatos impresos, ¿no? Y en particular a través del arte correo. Y la fundación de revistas independientes a lo largo del continente. Varios artistas, editores, digamos que tenían un trabajo muy activo, como por ejemplo Edgardo Vigo, de quien vimos antes el señalamiento del manojo de semáforos, funda proyectos editoriales que se convierten en espacios de comunicación transnacional, regional, y que luego del arribo de las dictaduras se convierten en un espacio de denuncia de la violencia, ¿no? Diagonal Cero, por ejemplo, es una revista muy importante, la revista Hexágono también, que fue un Edgardo Vigo, inicio de los años 70,
Muchos de estos materiales circulaban de mano en mano, eran además hechos de forma muy artesanal, muy simple. Y, digamos, como les comenté, eventualmente y de manera paulatina, estas piezas además se iban a convertir en espacios de denuncia, como por ejemplo en este señalamiento 11 de Vigo, que dice Souvenir de dolor, que era una denuncia específica sobre un asesinato. La revista Ovum, que funda Clemente Padín, el uruguayo, y que hace una suerte de alianza con el grupo del Poema Proceso, que era otro colectivo que nace en Río de Janeiro, pero es un colectivo descentralizado, el Poema Proceso, que empiezan a publicar varias revistas y que tienen una suerte de estrategia de acción donde digamos, todos se comparten información y generan como publicaciones colectivas a través del correo. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí además hay la revista número 2, que es además particularmente politizada, que presenta imágenes de las protestas que estaban habiendo en Río de Janeiro en contra de la dictadura en ese momento, como una suerte de montaje. Clemente Padín, que hace relativamente poco estuvo aquí en Lima haciendo una performance, invitación telefónica, es un artista performer, editor, escritor, poeta experimental, uno de los pioneros de la performance y de la poesía experimental en América Latina. Que también fue incluso reprimido, estuvo en la cárcel en la dictadura militar durante 3 años y su archivo fue confiscado, muchísimos materiales se perdieron. Él también hizo mucho trabajo impreso, como por ejemplo las revistas Ovum, y era muy interesante porque digamos, la circulación a través del correo de esos materiales permitía evadir los cercos de control, ¿no? la vigilancia, digamos, tradicional que existía en los países en esos momentos. Entonces, la manera en la cual estos artefactos sirvieron como un espacio de comunicación, pero también como un lugar donde denunciar, fue importantísimo, decisivo, ¿no? Y en los últimos años también han empezado a haber exposiciones que han intentado recuperar un poco el rastro de estos proyectos. Clemente Padín, Edgardo Vigo, más o menos ya son conocidos. Aquí, por ejemplo, es un número especial del número 10. Bueno, la revista se llamaba Un 10, está en el número 8, que está dedicado a Tucumán Arte, que es una experiencia que había ocurrido en Argentina en el 68, un grupo radicalizado de artistas que rompen con el sistema del arte. Y es interesante porque Clemente Padín aquí traduce los textos al castellano y los toma de una revista francesa que se llamaba Robo, es decir, en la revista Robo habían traducido los textos de Tucumán Arte al francés y Clemente Padín los vuelve a traducir al castellano del francés. Había como una suerte de brecha muy particular ahí entre lo que estaba pasando. Miren, acá hay fotos de Tucumán Arte. Bueno, no voy a entrar en esto ahorita porque es como un poquito complicado, pero sí es un episodio muy importante y que ahora además ha empezado a ser también como uno de los puntos iniciales, digamos, de lo que se llama el arte político, el arte politizado a nivel global, ¿no? Y de hecho se lo reconoce como una experiencia de arte conceptual, lo cual es muy problemático pero muy interesante, ¿no? Que un grupo de artistas que renuncian al campo del arte, que trabajan con gente de sindicatos y con obreros y que hacen una acción, es una campaña de comunicación, digamos, ¿no? que denuncia la violencia del Estado, sea un episodio de arte conceptual. Es como interesante para pensar un poco, ¿no? Las implicancias que tiene el término y esas experiencias ahora. Ovum, nuevamente, de Clemente Padín, revistas. Bueno, aquí hay unas revistas de Clemente Padín. Esto, por ejemplo, se lo editaron en Alemania, justamente porque la red correo era tan versátil y tan móvil, permitió que muchos artistas pudieran hacer circular sus materiales de manera muy libre. No, perdón, esto no fue en Alemania, esto fue en Uruguay. Luego lo publicarían otros en Alemania similares, pero eso es 64, en Montevideo, cuando ya estaba instalada la dictadura. Y esta es una pieza que se llama Instrumentos, donde Clemente presenta los instrumentos que eran utilizados para reprimir, ¿no?, a las personas que eran apresadas, ¿no?, por el gobierno. Entonces es como una suerte de cosa que es más o menos sutil, pero la verdad es que es bastante explícita también, ¿no?, donde se señala el instrumento y la acción, ¿no? Es como que, digamos, como los elementos operan sobre el concepto de revolución, ¿no?
que se refiere ahí a la revolución socialista, ¿no? Que estaba siendo impulsada, digamos. Y hay otros particularmente más explícitos, como por ejemplo esta, Instrumentos 2, donde se muestran los métodos de tortura de la dictadura militar. Que además Clemente Padín, luego que es liberado de la dictadura y luego que le devuelve su pasaporte, performa esta pieza, digamos, ahí en Alemania, con unas personas donde realizan cada una de estas imágenes, digamos, ¿no? Clemente Padín naturalmente fue torturado. Jorge Caraballo, que es un artista uruguayo también importante, que también estuvo preso en la dictadura, tiene piezas notables, como por ejemplo esta que se llama Breve Historia del Arte en Latinoamérica, que me encanta, me parece fantástica, donde utiliza esta suerte de conceptos como clichés, ¿no? De nombres de movimientos y cosas para poner en evidencia, por un lado, la insurrección, ¿no? La desobediencia, y por otro lado, la represión, ¿no? El gestualismo, por ejemplo, ¿no? Que puede estar asociado a la idea misma del impresionismo y todo esto, pero que aquí está vinculada a los gestos de protesta, realismo, ¿no? Que es una imagen de los barrotes, arte correo, graffiti, arte de masas, la escuela norteamericana, ¿no? Que era una ironía con respecto al expresionismo abstracto, ¿no? La escuela norteamericana. Y bueno, cuando Clemente Padín y Jorge Caraballo estaban apresados, se arma una red muy particular de apoyo, de solidaridad y de denuncia, exigiendo la liberación de los artistas, incluso en Brasil también. Por ejemplo, esa es una exposición que organiza Paulo Bruschi, quien también sería reprimido por la dictadura brasileña, en el 78, la tercera exposición internacional de arte correo, en homenaje a Padín y Caraballo, donde además se recibe material de todo el mundo. Y es muy interesante porque estos artistas se convertían en los depositarios de un conjunto amplísimo de material que permite narrar muchísimas otras historias, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse una foto de Arcul en Budapest, que es un archivo de Georgi Galanta, que es un artista húngaro, a quien visité hace un par de años. Estuve en este archivo en Arcul y era increíble porque cuando accedía al cuarto, porque es una casa, dos casas juntas, cuando accedía al cuarto de América Latina, por ejemplo, la cantidad de material que encontré era increíble, ¿no? Y era porque esta persona, ahí en Budapest, en esta periferia europea, digamos, había recibido cantidad impresionante de material de todos los lugares del mundo que le llegaban a través del arte correo, ¿no? Y por ejemplo, la posibilidad que entraña, ¿no? Poder narrar una historia de América Latina desde esos materiales desplazados, exiliados, digamos, es grandísima, ¿no? Además, ¿qué historias se pueden construir desde allí, ¿no? Entonces, creo que es interesante pensar también ese tipo de cosas, ¿no? Horacio Zavala, que es un artista argentino, también trabaja mucho a nivel gráfico. Bueno, es muy conocido ahora, yo no voy a entrar mucho en su trabajo, creo que es bastante evidente. Juan Carlos Romero es también otro artista muy importante. Recién le acaba de hacer una retrospectiva el año pasado en la Fundación MOSDE, y la Fundación Espigas le acaba de publicar otro libro muy bueno que compila gran parte de su trabajo. Y algunas otras experiencias en paralelo, por ejemplo el siluetazo, que es una experiencia muy importante, que se origina en el espacio público, en la calle. Es una iniciativa de tres artistas visuales que en un momento inicial querían hacer una especie de cordón que rodeara el Congreso, haciendo como siluetas en una suerte de protesta visual, pero que es desestimada por la imposibilidad práctica de hacerlo. Esta idea es presentada a la madre de Plaza de Mayo, que como saben es el comité organizado de madres de los desaparecidos, que se funda a fines de los años 70, y las madres retoman esta idea, digamos, la idea misma de las siluetas, proponiendo una suerte de acción en la tercera marcha de la resistencia, en la madrugada de la tercera marcha de la resistencia, el 23 de septiembre del año 83, realizando una serie de bueno, esta es una imagen de la marcha de la resistencia, solamente como contexto. Y por acá tiene una imagen del
Bueno, era un procedimiento sumamente simple que consistía en que las personas tiraban sus cuerpos sobre telas y se imprimía la silueta con un marcador, ¿no? Era muy interesante la potencia, ¿no? Era muy significativa la potencia de tener esta suerte de conjunto vivo de siluetas, ¿no? Que de pronto se activaba en la misma protesta. Era la idea de colocar las siluetas de forma vertical, erguida, ¿no? nunca echada, y además la idea de que estas siluetas sean como la presencia de esas ausencias, ¿no? Me parece muy interesante, además, por el impacto que tuvo, ¿no? Y por la posibilidad de que el arte deje de ser un objeto de autoría particular y se convierta en una suerte de procedimiento colectivo, ¿no? La manera en la cual este gesto se ofrece al hacer social y se disemina y se esparce es impresionante. También el hecho de poner el cuerpo, ¿no? El hecho de que una persona tenga que poner su cuerpo, ¿no? Y trazar físicamente sobre el papel la silueta de uno es como decir que uno mismo podría ser ese desaparecido. Bueno, acá hay una imagen, por ejemplo, ¿no? Bueno, naturalmente después el procedimiento se multiplicó, fueron siluetas a mano alzada, fueron siluetas con serigrafía, pero el procedimiento inicial era básicamente este, ¿no? Y esto es en la Plaza del Obelisco. En paralelo, otro grupo muy activo y hoy día bastante conocido e importante, el Grupo K, que hizo muchísimo trabajo interviniendo en el espacio público chileno, intentando generar una respuesta directa a la dictadura de Pinochet. Esto, por ejemplo, fue en septiembre del 83, en paralelo al siluetazo, y de hecho fue exactamente cuando se cumplieron los 10 años del golpe. Era un procedimiento muy sencillo, la acción se llamaba No Más, y consistía en diseminar la idea de la frase, o la frase No Más, para que la gente pueda completarla con distintas consignas, de manera muy libre. No era como apropiarse, digamos, ¿no? Como difundir la consigna y que la consigna pueda ser completada con lo que uno, con las urgencias, ¿no? Que hubiera, ¿no? Y es muy interesante también porque la frase circuló y se diseminó y fue utilizada en obras de teatro, como por ejemplo se ve aquí, pero también en protestas muy disímiles de grupos feministas, de grupos ecologistas. En grupos de abajo se ve No Más ensayos nucleares en el Pacífico Sur. Digamos, la idea de que un procedimiento puede explotar y convertirse en algo libre, sin autoría. Lothar Rosenfeld también, esa es una pieza anterior, pero que es importante, que es conocida ahora, sobre todo que estuvo en la Documenta, que era una milla de cruces sobre el pavimento, en la cual ella genera esta suerte de línea transversal, ¿no? Sobre las marcas que están sobre las pistas en Chile, generando como cruces, ¿no? Un procedimiento muy simple, pero con un contenido simbólico muy elevado. Bueno, Villanes, que es uno de los conocidos aquí, yo creo que ya no es necesario mencionarlos, obras en el museo, se mostró más de una vez. Era una acción de denuncia contra los desaparecidos de la Cantuta, pero creo que entra dentro de esta genealogía, digamos, de trabajo en espacios públicos. Y otro trabajo que me parece sumamente interesante también es León Ferrari, que es otro artista que yo creo que es igual ahora tan importante como el Tizica. Es interesante las derivas de León. Es un artista muy versátil, muy heterogéneo, y esta obra que es ahora conocida, bastante bien conocida, que se llama Nosotros no sabíamos, que es una serie de recortes que él realiza de manera muy intuitiva al momento de dejar Argentina en su exilio en Brasil, pocos meses antes que su hijo desapareciera, y donde él simplemente recolecta las noticias de las desapariciones en Argentina. Él siempre es un procedimiento muy simple donde él copia, corta y pega en papeles. Fueron 41 hojas por ambos lados, y que sin duda es uno de los testimonios más impresionantes de lo que estaba ocurriendo en Argentina, incluso antes de descubrirse las primeras fosas comunes. Esa es una pieza muy temprana,
Y de hecho la frase que da título a la pieza, nosotros no sabíamos, es una alusión a una de las maneras en las cuales, digamos, en Argentina, una clase media acomodada, digamos, intentó como simplemente voltear los ojos sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que era básicamente la desaparición del asesinato sistemático de miles de personas. En Chile también, en momentos similares, Luz Donoso, una pieza como La Wincha sin fin, que también utilizaba un procedimiento muy sencillo, como recortar y pegar sobre largas tiras de tela, construyó esta suerte de relato visual de la violencia muy potente. Eran piezas que podían medir en 3 metros hasta 10 metros. Y esta última acción que quería mostrar, que me parece interesante, que es una suerte, no es una performance, pero es como una acción en la cual Hernán Parada, que es un artista chileno también muy cercano a Luz Donoso, utiliza una máscara de su hermano, que en ese momento estaba desaparecido, Alejandro Parada, para aparecer en distintos espacios de la ciudad. Que era como muy sencillo, pero es como muy potente, ¿no? el procedimiento, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con el tiempo, pero no creo que alguien más va a decir algo después de mí. Pero lo que me interesaba era como pensar un poco la manera en la cual se habían gestado líneas de acción de lo que es arte absolutamente desvinculado del espacio oficial, que ha sido hasta cierto punto marginal, pero que ahora están permitiendo releer la historia social y estética desde un lugar totalmente distinto y que sin duda, no tengo ninguna duda, van a marcar líneas muy fuertes de discusión en los próximos años, ¿no? Porque es un material que está perdido en archivos, son cosas que no han tenido la suficiente visibilidad, que no han tenido todavía suficiente estudio, pero el silbetazo probablemente sí, hay un libro fantástico de Ana Mangoni, pero que no tienen todavía la cohesión. Yo espero que sí la tengan en algún momento. Entonces, yo creo que lo dejo ahí y muchísimas gracias.